Uno creería pues que ya con muchos estamos vacunados, ya todos casi tenemos nuestra segunda dosis. Podríamos haber pensado que la pandemia pues ya estaba más o menos domada, pero llegó Omicron y nos dice que pues que siempre no. Entonces, le Pues vamos es a que hay que platicar estar alertas que hay por que lo estar pronto, no alertas. hay que entrar en pánico, pero sí hay que estar alerta porque también las propias autoridades a nivel internacional y en varios países no saben todavía con certeza cómo funciona esta variante Ujú. del virus. Sí, está exacto, es para estar alertas, porque a lo que yo iba es que podríamos estar ya muy relajados todos Ujú. nosotros, pero hay que mantenernos alertas, porque pues no es que la pandemia ya haya terminado, pero pues justo para que usted esté pues muy bien enterado, le preparamos todo un bloque informativo sobre esta nueva variante del virus. Vamos a empezar con lo que indicó la Organización Mundial de la Salud al respecto de Omicron. La OMS dice que pues sí existe un riesgo global elevado. De acuerdo con la OMS, pues advirtió este fin de semana que el riesgo de contagio que plantea globalmente la nueva variante Omicron del coronavirus es muy alto. A través de un informe técnico, la Organización Mundial de la Salud afirmó que puede haber nuevas olas de la COVID-19 con graves consecuencias dependiendo de muchos factores y pues el principal es por el lugar en el que estas nuevas olas puedan ocurrir. Ante estos riesgos, la Organización Mundial pidió a sus Estados miembros a que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas acelerar la vacunación contra la COVID-19 lo antes posible, especialmente entre la población de riesgo que siga sin vacunar. Esto es, pues, los que tengan alguna enfermedad crónica o los adultos mayores. También solicitó a todos los países a que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus. Así es, y es importante mencionar que una de las cosas que no está recomendando la Organización Mundial de la Salud es que las autoridades o en los países se cierren los vuelos o se cancelen vuelos a determinadas regiones. También señaló la organización que únicamente las autoridades nacionales deben usar bases científicas a la hora de ajustar de forma puntual las medidas en torno a los viajes internacionales que cada nación tenga. En primer caso de Omicron, como algunos de ustedes sabrán, se detectó el 9 de noviembre en Sudáfrica y 2 días después se confirmaba otro caso con la misma variante, pero en la vecina Botsuana. Y esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que por cierto también ya está apresurando en la comunidad científica a las farmacéuticas, porque ya empezaron con una carrera frenética a contrarreloj para medir y probar de nuevo las vacunas anti-COVID que se han estado utilizando hasta ahora para ver la efectividad frente a esta nueva amenaza. Jess Brum, que es un biólogo experto en evolución del Centro de Investigación de Cáncer de Fred Hutchinson, allá en Seattle, dijo al diario estadounidense The New York Times que se necesita estar muy preparados ante esta nueva variante que es la Omicron. Bueno, el viernes pasado la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, consideró prematuro, así lo calificó Romina como prematuro, prever si se necesitarán adaptar las medidas, las vacunas de la COVID-19, porque pues dice, no se necesitan todavía alterar con una composición diferente para hacer frente a la nueva variante emergente de coronavirus, y también esta agencia subrayó que la actual información sobre el funcionamiento de esta cepa es insuficiente. Entonces, justo me voy a adelantar un poquito porque en este punto entra lo que dice también el presidente López Obrador hoy por la mañana, de que para nada, en absoluto, se está diciendo que las vacunas no funcionen, sino que todo lo contrario, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiendo con la información de la Agencia Europea de Medicamentos, pues esta le confirmó a la agencia informativa EFE que los datos que se conocen ahora sobre la conocida variante sudafricana son insuficientes para determinar si esta variante se va a propagar de manera significativa y en qué medida puede evadir la inmunidad recibida con las vacunas.
Por su parte, Pfizer y su socio alemán BioNTech emitieron un comunicado en que explicaron que sus laboratorios ya están analizando esta variante para determinar si su vacuna podría necesitar algún tipo de ajuste, pero apenas se está viendo, para nada se está descartando que las vacunas ya no funcionen. Así es. Sin embargo, bueno, pues quienes están a cargo, las farmacéuticas y quienes están a cargo de las vacunas también han salido a manifestar y a dar posicionamientos. Por ejemplo, está el caso de Moderna, quien ya salió y dijo que esta nueva variante, pues sí son preocupantes, es preocupante esta variante, y por ese motivo es que ya empezaron a probar nuevamente varias dosis de refuerzo de su vacuna para ver cuáles son las reacciones. Ante esta declaración y esto que dice Morena de que si hay una preocupación, es necesario ver las dosis, a ver cómo reacciona quienes están vacunados. También se han sumado a este llamado otras vacunas, bueno, quienes hacen vacunas como Johnson & Johnson, también está la estadounidense Novavax, y también en el mismo sentido van quienes están a cargo de la vacuna AstraZeneca. Empiezan ya todas las farmacéuticas a ver cómo reaccionan los cuerpos sobre esta nueva variante, que hasta el momento, pues tampoco hasta el momento, y de lo que se ha informado por parte de la Organización Mundial de la Salud, es que no hay tampoco evidencia científica que sea mucho más grave, pero todavía están observándola, están estudiándola, y también están estudiando porque tampoco ha habido como síntomas diferentes con esta variante. Exacto, sí, hay que ir como con calma en ese sentido, porque apenas se acaba de salir a la luz Omicron, entonces todavía no se habla de que pueda ser más letal. O sea, lo que se está diciendo es que es más contagiosa, pero hasta el momento todavía no se sabe si es más letal y si de verdad se está brincando las vacunas. Esto hasta ahorita sería falso asegurarlo, y justo por eso también el presidente habla de que se va a reforzar la vacunación. La Organización Mundial de la Salud es lo que está diciendo: refuercen la vacunación, porque ya se ha explicado que justo pues el tener países, por ejemplo, a los que no ha llegado ni una sola dosis, o sea, en el que hay personas que no han recibido ni una primera dosis de una vacuna, pues justo es como ese caldo de cultivo para que el virus pueda seguir mutando, pueda seguir fortaleciéndose, y no solamente a los países a los que no ha llegado vacuna, que eso es una verdadera, eso es la injusticia, pero también está el otro lado de países en los que sí han llegado las vacunas, como es el caso de México, pero pues hay un fuerte movimiento de personas, Romina, que ha decidido no vacunarse por pura desinformación. Digo, cada quien está en el derecho de decidir si se vacuna o no, pero pues también no podemos evitar decir que justo esas personas no vacunadas son las que provocan que el virus se refuerce y tengamos ahora pues una nueva variante que enciende las alarmas, ¿no? Claro, y que haya más hospitalizaciones, porque sabemos que las hospitalizaciones se están dando en el grueso de personas que no están vacunadas, y más porque también estamos en países que tienen altos porcentajes de vacunación, por ejemplo, como Estados Unidos, el mismo México. Incluso México no ha dicho que vaya a haber una dosis de refuerzo, pero tampoco lo ha descartado. El propio presidente ya en su momento dijo que se iban a analizar. Hay otros países que también están viendo la posibilidad, o que ya están analizando las dosis de refuerzos, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que además de reforzar esto, bueno, sobre todo es reforzar estas campañas de vacunación para la población que no ha sido vacunada, pues acceda a esta vacuna. Y fíjate, Dani, que la variante Omicron de esta pandemia de la COVID-19 precisamente ha generado que se vuelva a restringir la actividad social en varios países, principalmente países europeos, mientras que cada vez son más los países que blindan sus fronteras frente a los vuelos procedentes de África Austral para intentar frenar el aumento de los contagios en sus respectivos países. Por ejemplo, está Países Bajos, que ya tiene un confinamiento nocturno para las actividades que no sean esenciales. Sí, el ministro de Sanidad de Reino Unido, Sajid Javid, anunció que las mascarillas volverán a ser obligatorias en comercios y también en el transporte público en Inglaterra a partir de mañana, y esto supone una importante marcha atrás con respecto a la eliminación de las restricciones del pasado mes. Además, se pedirá a los viajeros vacunados que se hagan un test PCR y no de antígenos. Ya ve que estaba la opción de hacerse uno u otro, y pues no, ahora solamente la prueba válida allá en Inglaterra va
va a ser de PCR. De todas las medidas de blindaje fronterizo, la de Israel pues es la más tajante hasta el momento porque volvió a cerrar sus fronteras a todos los extranjeros durante 2 semanas para contener la propagación del virus. Las medidas de Israel siempre han sido muy específicas, muy drásticas. Les ha funcionado, quizás sí, ahí están los números. También en la vacunación pusieron sus propias reglas independientes a lo que se estaba haciendo alrededor del mundo, y justo pues esta medida de volver a cerrar el país completo pues también entra en este paquete de medidas pues sí, bastante radicales. El gabinete interministerial del coronavirus de este país decidió cerrar los aeropuertos a vuelos internacionales de todo el mundo, así como también se va a reimponer la cuarentena obligatoria a todos los israelíes que regresen al país. Así es, y no solamente es el caso de Israel, Dani, también tenemos, por ejemplo, a las Filipinas, que fue el primer país en cerrar, en impedir la entrada a partir de ayer a su frontera, no solo a los extranjeros, sino a cualquier persona que en las últimas 2 semanas hayan estado en alguno de los países africanos, por ejemplo, que haya estado en Sudáfrica, en Botsuana, en Namibia, en Zimbabue, en Lesoto, en Mozambique. Esto también incluye además a 7 países fronteros donde Filipinas, pues no va a permitir el acceso a personas que hayan estado durante las últimas 2 semanas, como cuáles, por ejemplo, como Austria, la República Checa, Hungría, Países Bajos, Suiza, Bélgica e Italia. Y esto, pues es parte de las medidas que ha estado tomando en Filipinas, mientras que si nos vamos, pues ya nos venimos al continente americano. Antes, Romy, te voy a interrumpir antes de que entremos en nuestro continente, porque también lo que acaba de publicar la agencia EFE es que Japón también se une. El día de hoy está informando Japón que vuelve a cerrar sus fronteras, salvo para el retorno de sus ciudadanos y residentes extranjeros, y se supone Japón una medida urgente tomada en respuesta a la nueva cepa Omicron, de la que por ahora no se han detectado todavía contagios allá en Japón. Entonces, pues aquí también estamos hablando de este nuevo blindaje ante la propagación de la nueva variante que ya afecta a Europa y a otras regiones del mundo, y pues se da solo 3 semanas después de que justo Japón comenzara a relajar parcialmente sus restricciones fronterizas, porque igual de lo que comentábamos en Israel, Japón fue de los países que se cerró casi por completo, y apenas hace unas semanas estábamos hablando de la reapertura de Japón. Entonces, por último, lo que informa el primer ministro nipón, Fumio Kishida, es que ante un posible empeoramiento de la situación, han decidido prohibir las nuevas entradas desde todos los países del mundo como medida preventiva y urgente. Esto es en Japón. Y ahora sí, vámonos a la información del continente, Romero. Así es, porque pues ya se ha detectado en países de aquí del continente, sobre todo en el norte, está Canadá, que ya confirmó los primeros casos de esta variante Omicron en su país por la llegada de 2 personas que arribaron desde Nigeria. El viernes 26 de noviembre, Canadá anunció la prohibición de entrada al país para todos los extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por el sur de África ante la aparición de esta nueva variante del coronavirus. Está Jean-Yves Dacroix, que es el ministro de Sanidad de esa nación, quien anunció la medida, y enfatiza que todos los ciudadanos que hayan viajado por Sudáfrica van a necesitar una prueba negativa antes de poder embarcarse con destino a Canadá. Además, al arribar al país, los ciudadanos van a tener que permanecer en cuarentena, más bien van a tener que estar en un hotel aislados y a someterse a una prueba para detectar el virus. Una vez que reciban el resultado negativo, los viajeros van a tener aún que aislarse en sus domicilios otros 10 días más, de acuerdo con las medidas que anuncia el ministro de Sanidad allá en Canadá. Sí, lo que dicen es que van a suspender los vuelos directos a 7 países del sur de África, Romina. Esto es lo que informa Canadá. Están Sudáfrica, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Eswatini. Estos son los países a los que ya no va a haber vuelos desde Canadá. Estos son las zonas en donde, según la Organización Mundial de la Salud, se confirma que fue detectada la nueva cepa de coronavirus. Hasta este sábado, todavía en América no se tenían casos confirmados de contagio por esta nueva cepa, aunque en Estados
Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, el experto principal del gobierno sobre enfermedades infecciosas, dijo que no le sorprendería si la variante Omicron se encuentra en ese país. Sobre eso también aquí en México, pues es lo que se ha hablado con las cepas anteriores. La pregunta expresa siempre ha sido, ¿va a llegar Delta? ¿Va a llegar cualquier otra? Y la pregunta es que sí. ¿Por qué? Porque, o sea, México desde un inicio nunca ha decidido frenar o cerrarse por completo a la entrada de extranjeros ni de mexicanos en el exterior, y también porque pues sabemos que no, o sea, no basta con eso para frenar que se dispersen las variantes. Entonces pues creo que no sería atinado decir que no va a llegar, que lo más probable es que no. Yo creo que las medidas se tienen que acoplar a que llegue sí o sí esa nueva variante, Romina. Así es, precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya anunciaba al respecto de que se está reforzando la vigilancia aquí en la Ciudad de México ante esta nueva variante del coronavirus. Ella da a conocer que las autoridades de salud están realizando refuerzos de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que hasta el momento no hay ninguna alerta de que en la capital mexicana exista la presencia de esta variante. Sin embargo, bueno, pues ella recordó que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta nueva variante del virus y el impacto que va a tener la vacuna o el impacto que tiene la vacuna en esta variante. Ante ello mencionó que por el momento es darle vigilancia, reforzar la vigilancia, y también dice que es importante no caer en la alarma, sobre todo no caer en el pánico hasta que se conozca con exactitud pues las condiciones en que viene esta variante, cómo reacciona la vacuna y principalmente si puede ser un poco más agresiva, que no sea más agresiva. Hasta el momento lo que dicen es no hay evidencia de que sea más agresiva, pero como pasó con la Delta, que pudiera ser más fácil, fácil de contagio. Exacto, sí. Pero bueno, a ver, vámonos con los otros datos que ha dado la Secretaría de Salud. Pues esto el fin de semana lo dio a conocer, dijo que ya se encuentran analizando los protocolos de seguridad para la detección de la variante en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, calificó de desproporcionada la información difundida con respecto a la variante Omicron con relación a lo que la evidencia científica demuestra sobre ella. A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario expresó su opinión con respecto a la respuesta de otras partes del mundo desde que se reconoció la variante Omicron, como las medidas de restricciones de viajes impuestas por países de Europa y Estados Unidos. De eso nos brincamos a lo que ocurrió el día de hoy en la mañana, porque esto fue la primera pregunta que le hicieron al presidente López Obrador en la conferencia de prensa que dio desde Oaxaca. Dijo que hasta esta mañana, pues que lo que él tenía sobre información de Omicron es que hasta el día de hoy se va a dar una reunión formal con todo el equipo de salud. La reunión, dice, se celebra todos los lunes a las 5 de la tarde. Hoy por motivos de gira se iba a hacer a las 6 de la tarde, una hora después, pero pues ahí le van a presentar un informe detallado sobre Omicron. Agregó que se le está dando seguimiento y que se actuará con mucha responsabilidad al respecto. También agregó que no se tienen contemplados cierres de actividades porque se ha avanzado mucho en la vacunación y que se intensificará el programa, y que justo el día del informe de gobierno, que esto es el próximo 1 de diciembre, el próximo miércoles, justo ese día se hablará de una posible dosis de refuerzo. Así es, Dani. Precisamente en esta conferencia el mandatario hablaba acerca de que hasta el momento no hay motivos de riesgo, así lo decía, y también no había elementos para caer en la alarma o en la preocupación excesiva, porque de acuerdo a los reportes que ha recibido, pues no dice él que no hay motivos de riesgo. También señaló que hay mucha información en los medios porque así es como circula la información, pero dice no hay hasta el momento por qué espantarse, ya que hay incertidumbre e información no confirmada o sólida sobre si esta variante es más peligrosa que las otras. Pero independientemente, sin caer en el pánico, y creo que siempre lo estuvimos diciendo en este momento, y esta variante, al no saber cómo puede reaccionar a una variante que se tiene que estudiar, pues nos vuelve otra vez a la redundancia. Nos recuerda que, pues, aunque estemos vacunados,
la sanidad, las medidas preventivas. El cubrebocas. El cubrebocas. No, y aunque ya estuviéramos como en una completa normalidad, creo que una de las cosas que decíamos al principio, como la COVID nos enseñó hasta lavarnos las manos. Era algo básico, como lavarnos las manos, como también nos hizo un poco más distantes, pero sí a aprender. Bueno, algunos ya traían como la idea del aprender del estornudo de etiqueta desde que vino lo de influenza, pero a otros se les había olvidado. Entonces, yo me acuerdo mucho que al inicio de la pandemia era así, aunque ya no estemos en una situación de riesgo, que estemos en la pandemia como al principio, decíamos, hay que seguir con estas medidas de higiene y de sanidad, porque nunca sabemos, así como estuvimos expuestos a esta, podemos estar expuestos a otro virus o a una variante, y pareciera que se estuvo relajando un poco la situación, o porque ya muchos estaban vacunados, y ahora viene una nueva variante en la que tienes que recordar que esto pues así se nos va a quedar, ¿no? A partir de ahora es como siempre estar recordando de que tenemos que estarnos lavando las manos muy, muy seguido, hasta para que no te vaya a dar otra cosa como tifoidea o yo qué sé, ¿no? De todo. De todo, ¿no? De todo. Exacto. Hay que estarnos lavando las manos, hay que, hasta porque tengas un resfrío, estar con tu cubrebocas, todas esas medidas de sanidad que ya llegaron para recordarnos que así debe de ser y que se queden de aquí a la posteridad. Pues sí, ya queda. Vamos a escuchar, Romina, lo que dijo el presidente hoy por la mañana. Pues dice que apenas hoy se le va a dar el informe detallado de Omicron, pero sí enfatizó mucho en esto. Yo lo quiero volver a repetir y lo vamos a escuchar en unos minutos más, porque dice que no se está diciendo, no hay información de que con Omicron las vacunas dejen de ser efectivas para enfrentar esta variante, y no se puede decir que las vacunas no sirvan, sino todo lo contrario. Vamos a escuchar como lo dijo el presidente hace unos minutos allá en Oaxaca. Información. Tampoco hay información, esto debe de quedar así muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante. O sea, no hay información. No se puede decir, las vacunas no sirven. Al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir. Por eso tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos, y ya empezamos a vacunar a los jóvenes, y el día de mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto. Correcto, si bien dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal, tampoco. No. Lo que están previendo es que sí sea más contagiosa. Sí, pero todavía no hay suficientes evidencias, además que ya hasta, como siempre, articulistas ya haciendo recomendaciones, bastante difusión en los medios. ¿México estaría preparado para un posible cierre de la frontera? Sí, Estados nosotros Unidos... estamos preparados para todo. Estamos atentos siempre, cuidando a la población. Y bueno, pues ahí tienen lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy con respecto a esta variante de Omicron, que si bien está ahí encendiendo algunas alertas, todavía no hay información de que sea mucho más agresiva, pero pues todo hay que seguir con los cuidados correspondientes.